Cocinar Madrid es un proyecto de Grigri Projects. Somos Soraya Abud, María Arranz, yo soy Majo Castells y falta aquí hoy Susana Moliner. Digamos que usamos la cocina como medio para hablar de otras cosas, cocina como herramienta social. En el mes de junio estuvimos aquí en el barrio de San Fran invitadas por Sarean y lo que estuvimos haciendo era como una investigación sobre el barrio a través de la comida. Entonces fue una serie de entrevistas durante una semana aproximadamente con gente que tiene aquí tiendas de alimentación, restaurantes, carnicerías, estuvimos en el mercado de la Ribera también, o sea, un poco también los alrededores, y una vez que terminamos la investigación lo que hicimos fue un taller de cocina colaborativa que fue como la guinda final, en el que invitamos a gente del barrio a que cocinara con nosotras una comida que tenía que ver con toda esa investigación que habíamos realizado. Partimos de los contactos que Sarean nos proporcionó como locales de aquí, y fue muy bonito ver cómo las redes de contacto y de conexión fueron creciendo y se fueron expandiendo, y fue muy bonito también ver cómo otras personas que hemos ido conociendo han empezado a formar parte de los proyectos que tiene Sarean, y seguimos en contacto, como que la red está viva, ¿no? Y también ver cómo a través de todas esas historias vemos cómo el barrio se ha ido cambiando, ¿no? Se ha ido transformando en lo que es ahora con las particularidades, ¿no? O sea, como que muchas veces generalizamos sin tener en cuenta como la suma de esas particularidades, ¿no? Lo que hemos hecho es plantear como un paseo narrativo alrededor de una mesa. Tendremos un mantel que será el barrio de San Fran, y en ciertos puntos de ese mapa iremos colocando cosas que tienen que ver con la investigación que hicimos anteriormente y que obviamente serán comida. Y luego irán apareciendo también comidas preparadas o ingredientes, alimentos que tengan que ver con toda esa gente que conocimos en junio, y también algunas de esas personas estarán alrededor de la mesa contando su historia a través de la comida. Y después vamos a proyectar un documental que hicimos durante el mes de junio y el mes de octubre y del mes de noviembre aquí en Bilbao. La idea era como recoger toda esta información que teníamos de junio, profundizar un poco más y hacer una devolución al barrio. Nosotras al final pues somos Cocinar Madrid, nuestro hábitat natural es Madrid, y de repente como hacer una cosa en una ciudad que no es la nuestra, en un barrio que tampoco conocemos, para nosotras también ha sido una forma de experimentar con nuestro formato. Y fue un verdadero reto, porque de repente era transformar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de hacer a este entorno con diferentes realidades humanas, sociales, ¿no? Aneta Maiderrera, elkarrekin gazia lanean urte bat eta piku, 2 urte, gutxi gora bera, lehen urtean hasi lanean gau irekian begolako proiektu baten, eta eskaintza ditugun proiektuak dira arte kolektiboaren inguruan, ez? Este año hemos planteado un proyecto que se llama La Nave, con la intención de continuar con el mismo grupo de personas con las que trabajamos el año pasado, también en el mismo marco de Lusatu Gau Irekia, que son las niñas que asisten a la ludoteca de Nevipen, que es una asociación con la que volvemos a colaborar. Hemos contado con la colaboración de Okela, que nos han cedido su espacio durante 3 meses para trabajar en él. Y bueno, el año pasado, después de la peli Se llama La Fiesta, la valoración fue súper positiva. Decidimos volver a trabajar con un reto como un poquito más complejo, que era el de construir una nave en el que pensar otras formas de habitar, otras formas de corporalidad y otras formas también un poco de relación y de comunicación. Una de las grandes diferencias que yo veo es que bueno, el año pasado fue un proyecto en el que nos conocimos y que también marcaba como unas actividades muchísimo más regladas. Y ahora ha sido más un construir entre todas cada día. Nevipen ha servido un poco como una especie de ayuda respecto a la confianza, también respecto a la gestión con el grupo, y después también ha sido súper importante la colaboración de Machalen. Machalen estudia trabajo social, trabaja como voluntaria con adolescentes, con niñas, y entonces hay como un montón de herramientas que ella tiene que nosotras no tenemos. Gaur ikusiko duguna Lanaben izango da erakusketa zientifiko moduko bat. Ez da izango artista moduko erakusketa bat, baizik eta gizaki batzuek aurkitu bai izan balute bezala Lanabea, eta haiek horren inguruko erakusketa bat egin balute moduan. Ikusiko duguna izango da Lanabere interpretazio moduko bat, espazio hontan. Eta gero aurrerago aurkitu diren janari arrastoak, azal arrastoak, argazkiak, eta modu zientifiko baten egindako bideo bat. Aukeratu dugu horrela egitea, azkenean fikziozko historia bat sortu dugu. Eta historia horrekin jarraitu nahi genuen, azkenean izango zen bestela asko apurtzea 3 hilabete hauetan egiten egon garenarekin. Lanabea gertatu da bakarrik, gertatu den lekuan eta gertatu den momentuan. Beste dena izango da, suposizioak eta sekretu bat.
Cimientosen lau pertsonak hartu du parte. Alde batetik Argenis Mesa, esan dela artiste zuzendarize. Gero Irune Lausirika, antolakuntza arlu erun dauena. Marta Brancas esan da historiatzaile, apurtu dut lagundu dozkune, Pisumoten proiekturi historizegaz, eta nine argazkigintza eta bideogintza eitzen. Gurekin batera Cimientos proiektuan hartzen dute parte Galtzagorri elkarteak, La Posada de los Abrazos, Mujeres del Mundo eta Askabide ere laguntzen du. Este proyecto va de reivindicar el espacio de la Plaza de la Cantera como un lugar público, reivindicar el papel que las mujeres han tenido en estos barrios altos y que allí hubo una casa que era un consultorio de higiene especial. Ese sitio fue un centro de salud, de cuidado y se está reivindicando como una casa de mujeres. Gu gara lau emakume oso desberdinak gure artean, baina bai lotzen gaituena da gure dugula artea erabili emakumeon eskubideen alde lan egiteko edo aldarrikapen horri laguntzeko. Se hizo 3 talleres, empezamos a concretar acciones o ejercicios y cargar una piedra como representación o elemento importante. Entonces, cada mujer ha tenido muy de cerca su piedrita, donde la ha llenado de todo lo que quiere dejar, de todo lo que quiere construir. Parte hartuko due auzoko emakumeak, mehatzetan egiten zan lanari egingo dio erreparazio, ze etxe hori badago mehatzetarako sartunea zan plazan. Lan egingo baitugu arearekin eta harriekin, eta harriek eta areak egiten duten sarata, eta baita ere egingo dio erreparazio emakumeak egiten ari garen borroka daukaguna. Queremos aportar, como decía Argenis, el arte, la historia, para reforzar desde nuestros cimientos y nuestras posibilidades esa lucha, ese proyecto. Y que nos escuchen para que en realidad sí tengamos una casa, un espacio físico donde nos podamos mirar, mirarnos hacia adentro para podernos proyectar hacia afuera.